Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro video podcast La IUE nos conecta. Nos encanta mucho tenerlos en este nuevo episodio por aquí. Démosle la bienvenida a Isa. Hola Jer, un placer volverlos a ver por aquí. Esperamos seguir trayéndoles temas de interés para que siempre estén muy pendientes de cuando salimos con nuestro episodio. Bueno muchachos, hoy tenemos un tema que digamos que se viene a presentar en la adultez más que todo. Digamos que a medida que uno va madurando cada vez más va aumentando las responsabilidades, la carga de trabajo y un mundo de cosas increíbles. Sí, porque muchas veces entramos muy jóvenes a la universidad, entonces digamos que el paso de la adolescencia a la adultez la tenemos ahí mismo. Entonces ya empezar a ver que tenemos que firmar contratos, que tenemos otras responsabilidades, que muchos salen y se van a vivir solos. Es complejo y más cuando sabemos que ya nuestra firma no es cualquier cosa, sino que tiene una carga jurídica. Exacto, eso es muy importante ahí porque yo quiero entrar con algo y es el tema de la política de tratamiento de datos, que muchas veces nosotros como que aceptamos o como que firmamos un documento sin saber para qué van a ser tratados muchos de esos datos que nos solicitan y digamos que desde la desinformación simplemente como por llenarlo. Entonces, además de política de tratamiento de datos, muchos otros contratos laborales, digamos que si tú eres un abogado que ya tiene tarjeta profesional, que estás firmando, si eres un ingeniero civil, estás aprobando una obra, por ejemplo, con tu firma. Entonces, como todo ese poder que recae sobre esa firma. Sí, Jer, totalmente, pero para que nos aclare todas esas dudas, hoy tenemos un invitado muy especial y es un profe que pertenece al consultorio jurídico de la IUE, por si no lo conocen, para que estén muy pendientes de la información que él nos va a dar. Él es John Harold Jiménez Granda, démosle la bienvenida. Pues primero agradecer por la invitación a este gran espacio universitario y que a través de este espacio eventualmente entonces las personas que nos escuchan y nos ven pues puedan informarse frente al tema que hoy vamos a tratar, que no es de poca monta. Vamos a hablar entonces sobre lo que son las firmas de los contratos, las repercusiones legales que tienen y en este espacio pues vamos a tratar de orientarlos, asesorarlos y darles información de lo pertinente y útil que es entender la importancia de esa firma. Están hoy conmigo John Harold Jiménez Granada, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ya desde hace ratico, tengo 22 años en la U, soy abogado, administrador de empresas y particularmente el área de especialización mía es el derecho empresarial y de los negocios, es decir, son las materias de derecho comercial, derecho societario, derechos de autor, régimen de propiedad industrial, etc. Hago parte del consultorio jurídico en calidad de asesor y la idea es que en este podcast y a través del consultorio, dudas, inquietudes, todo lo que queramos saber sobre el tema que hoy vamos a manejar, pues lo pueden entonces averiguar en el consultorio. Muchas gracias por este espacio. Bueno, profe, yo quiero arrancar con una pregunta súper importante y es, normalmente nosotros firmamos contratos, por muy simples que parezcan, como que, bueno, simplemente es la firma y ya, y omitimos muchas cosas, porque es importante que nosotros comprendamos qué es lo que se firma, que, pues, o sea, adentrarnos en ese contrato. Vea, esa pregunta es importante en razón a algo. Es importante y es fundamental entender qué se firma. Desde que se firma un documento se genera un compromiso contractual, se genera un compromiso que vincula a las partes en el contrato. Y ese documento que se firma nos genera entonces derechos y obligaciones. Hay un adagio jurídico que es importante traer al caso y es que el contrato es ley para las partes en razón a que cuando se firma, cuando se suscribe, empiezan a adquirir lo que mencioné hace un instante, derechos y obligaciones. De suerte tal, Jer, que leer detenidamente el contrato es importante por varias razones. Porque nos previene sorpresas, ¿cierto? Porque nos evita entonces cláusulas abusivas. Porque cuando estoy firmando, tomo decisiones de manera informada y de manera responsable. Y finalmente, porque protege mis intereses. En ese sentido es importante la lectura de un contrato previo a la firma, es decir, por simple que sea el contrato, ¿cierto? Y es importante ya a nivel jurídico en razón a que nos evita problemas legales, nos evita engaños,
nos protege patrimonialmente y nos da seguridad y transparencia. Por eso es importante la firma y leer detenidamente el contrato. Profe, yo tengo una pregunta y es que hablábamos de que uno queda como obligado legalmente cuando hace la firma de un contrato, pero he escuchado muchas anécdotas de personas que, ejemplo, le sacan un crédito con el número de la cédula y él en ningún momento firmó, pero la entidad le hace el reclamo de que no han pagado la cuota, etc. Entonces, la pregunta es, si no está directamente mi firma, ¿qué otras formas hay de vincularme legalmente y estar obligado a cumplir como con esos términos del contrato que no firmé, pero que de alguna forma sacaron a mi nombre? Isa, el mero hecho de existir como persona nos genera no solo derechos, porque yo tengo derecho a la vida, a la educación, a la salud, a un poco de derechos fundamentales, ¿cierto? Sino que también nos genera compromisos sociales, ¿cierto? Y entonces el mero hecho de ser ciudadano del mundo me genera, yo no puedo estar realizando entonces en cualquier parte lo que se me antoje. En razón aquí hay unas normas que nos cogen, ¿cierto? Y entonces está el código de policía, están las normas de tránsito, está el reglamento de propiedad horizontal en un conjunto residencial. Es decir, estamos sujetos a las normas aún sin firmarlas. Ahora bien, hay unos compromisos que nos vinculan en razón a unos supuestos actos que nosotros realizamos. Hoy día lo realizamos vía internet o la suscripción física en un documento, y frente a eso hay una protección de datos que es importante que las personas lo sepan para efectos de entender sus derechos y entender las obligaciones a las que se comprometen. Profe, yo creo que muchos de aquí en algún momento, pues si ya no se independizaron, se van a independizar y van a entrar en lo que es un contrato de arrendamiento. Y siento que muchas veces esos contratos de arrendamiento no los leemos lo suficiente. Entonces yo quisiera que nos contaras por qué deberíamos de revisar esos contratos al detalle, de arrendamiento específicamente. Vea, básicamente la ley que regula todo el tema de arrendamiento de vivienda urbana es la ley 820 de 2003. Es una ley que ya tiene 23 años y sobre la cual pues la ley es clara en cosas, así nosotros no entendamos nada de la ley. Y los jueces han sido juiciosos en entender cómo se aplican las normas de la ley. Entonces hay veces, yo alquilo un apartamento, alquilo una habitación, alquilo una casa y de pronto no firmo nada. Pero llegué a unos acuerdos y no porque no firmé significa que no hay un contrato. Hay un contrato que será verbal y ese contrato verbal tendrá unas implicaciones que al momento de llevarse a juicio, si tenemos unas discusiones frente al incumplimiento, pues habrá dificultades en razón a que como fue verbal, probatoriamente no es fácil llegar a la verdad por cuenta de que se desconoce cuáles eran los acuerdos verbales que se plantearon, ¿cierto? Pero ese contrato particularmente de arrendamiento es importante porque tenemos que tener muchas cláusulas que a continuación pues te voy a anunciar y que son importantes tener en cuenta al momento de iniciar ese contrato de arrendamiento. Profe, sí, me parece muy importante conocer esas cláusulas porque uno nunca está exento de que le pase una situación en la que no pueda pagar el arriendo o que hayan malos entendidos o que me pidan la casa de ya para allá y no tenga para dónde irme. Entonces yo creo que conocerlas nos va a evitar ese tipo de problemas. Efectivamente, Isa, y hablas entonces de malos entendidos y de situaciones que nos dan certeza, transparencia y seguridad, y eso es importante. En un contrato particularmente ayer de arrendamiento, pues hay varias cosas que yo tengo que tener claras. La primera, pues la identificación de las partes, ¿cierto? En cada contrato, llámese como se llame, hay partes. Si es un contrato de compraventa, pues las partes se llaman comprador y vendedor. Si es un contrato de arrendamiento, que es de lo que vamos a hablar en este instante, las partes serán el arrendador y el arrendatario. Entonces, la identificación de las partes es necesaria. Entender quién entrega el inmueble para el uso y goce, ¿cierto? Una inmobiliaria. Ese es el arrendador, es una inmobiliaria, es el hijo del dueño, es el dueño, ¿quién es? Entender quién es el arrendatario, tiene otra palabrita más normalmente más conocido en el medio como inquilino,
entender ese inquilino quién es, para efectos de entender quién es el que está obligado, ¿cierto? Y eventualmente aparece otra persona que no es parte en el contrato, pero que se vincula, que la gente lo llama fiador, mal llamado fiador porque a la hora de firmar es codeudor. Y como es codeudor, pues es deudor en el contrato, ¿cierto? Entonces esas partes es importante conocerlas. Otra de las cláusulas que es importante conocer es la descripción completa del inmueble. El inmueble goza de sala, comedor, balcón, cuarto útil, garaje. ¿Qué? ¿Y en qué estado está el inmueble, cierto? Entender que las conexiones de los switches, los tomas, lo que prenden las luces, el gas, que todo esté funcionando o que está funcionando mal, para efectos de entender cómo recibe el apartamento, está pintado, no está pintado, en fin. Otra de las cláusulas que es importante son las condiciones económicas. Y cuando hablo de condiciones económicas es entender cuánto voy a pagar, cada cuánto voy a pagar, en qué forma voy a pagar. ¿Cómo así que en qué forma? ¿Va a ser en efectivo, personalmente? ¿Va a ser a través de una consignación en una cuenta, de una transferencia? ¿Qué? ¿Y cuáles van a ser los incrementos sobre los cuales vamos a girar cuando el contrato se prorrogue, ¿cierto? Entonces tenemos esas dos cláusulas iniciales, esa identificación de las partes, eso de las condiciones económicas. Tenemos también entonces cuál va a ser la duración del contrato, va a ser entonces a 3 meses, 6 meses, 1 año, qué sé yo, ¿cierto? Y cómo lo vamos a prorrogar, eso es importante legalmente. ¿Qué servicios públicos, con qué servicios públicos cuenta el apartamento? Cuenta entonces con luz, con alcantarillado, con agua, con telefonía, con internet. ¿Qué servicios públicos tiene el apartamento para saber qué es lo que entrega el arrendador, que el arrendatario lo va a usar, ¿cierto? Y que va a pagar en ese precio? Algo que es vital y que inclusive las personas aún que estudian derecho lo desconocen, y es por ejemplo el pago de la cuota de administración, porque estamos en un conjunto residencial de casas, estamos en un conjunto residencial de apartamentos, y resulta que por encima de mi contrato, de ese vínculo legal que yo ya generé con otra persona, hay algo más arriba que me vincula a mí legalmente a cumplir unas cosas, y es el régimen de propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal está establecido en la ley 675/2001 y regula todo el tema en materia de régimen de propiedad horizontal. Y hay algo particular que no saben los inquilinos, porque por ejemplo yo estoy pagando por un arriendo de un apartamento modesto en Envigado, 2 millones de pesos, incluida la administración, ¿cierto? Y entonces resulta que el inquilino no sabe, el arrendatario no sabe, que la ley le dice que es deudor solidario en la cuota de administración. Esas palabras pues parecen muy técnicas, pero ¿qué es ese cuento de deudor solidario? Significa que la administración le puede cobrar al dueño o al inquilino. ¿Pero por qué? Si el contrato dice que mi arriendo incluye el pago de administración, su contrato, pero la ley dice que usted también está obligado a pagar eventualmente. Entonces, esa consideración es importante, que la gente no lo sabe, porque yo no puedo llegar al juzgado y me embargaron por 10 millones que debe el dueño, y yo llegar con mi contrato y argumentarle al juez: señor juez, yo no estoy obligado a pagar cuota de administración según mi contrato. Y le va a decir el juez: según su contrato no, pero la ley sí lo obliga. Entonces, ese ítem de entender cómo es el pago de la cuota de administración es súper importante. Otra de las cláusulas que eventualmente también es importante conocer a la hora de firmar el contrato de arrendamiento, entonces, es por qué causales termina el contrato, ¿cierto? Yo tengo que entender cuándo va a terminar, en qué momento va a terminar y qué efectos van a producir esas terminaciones, si hay garantías o no. Y eventualmente, finalmente, pues diría yo que otra que sería importante es entender cómo es el juego de las mejoras y los arreglos que se hagan, ¿cierto? Al inquilino le toca pagar la pintura, no le toca pagar, se dañó un switch, ¿a quién le toca arreglar el switch? Hubo un daño y se quebró, por ejemplo, el vidrio templado del baño, ¿a quién le toca reponer el vidrio templado del baño? El inquilino, por ejemplo, habló con el dueño y le dijo: yo le voy a hacer unos cambios en la cocina está muy viejita, muy feita, le voy a colocar unos gabinetes nuevos. Llegaron a ese acuerdo. ¿Cómo es el cuento de esas mejoras que el inquilino está haciendo? Le van a ser reconocidas, tienen que ser autorizadas, se las puede ir descontando del arriendo. Entonces, toda esa serie de condiciones
que acabo aquí de enunciar son importantes conocerlas previamente, no solo para el inquilino o arrendatario, sino también para que el dueño o arrendador pues entienda cuáles son las reglas de juego, porque ese es el cuento de un contrato, son las reglas de juego que nos vinculan a nosotros como partes, Gerson. Profe, digamos que en ese contrato pues tendrá una duración, obviamente como lo mencionaste, pero ¿qué sucede si yo necesito irme de la propiedad antes de que el tiempo estimado se cumpla? Bueno, esa pregunta es importante y en últimas, las cosas se hacen, perdón, las cosas se terminan o se deshacen como se hacen, me hago entender. Cuando firmamos el contrato lo firmamos de mutuo acuerdo y por las buenas. ¿Cómo lo puedo terminar? Pues hablando y por las buenas. Si el inquilino es una persona consciente y alquiló a un año y le salió una oportunidad de trabajo fuera de la ciudad y no puede seguir en el apartamento, pues él ya se vinculó con el contrato a un año, un problema, ¿cierto? Ahora bien, hable con el dueño y le dice, don José, llevo 6 meses, no puedo seguir en el apartamento, me tengo que ir, ¿qué dificultad tengo en desocuparle el apartamento y que usted no me multe? ¿Cierto? Y dice don José, no tengo problema, Gerson, salite tranquilo, que no tengo inconveniente con eso. Estoy hablando, por ejemplo, cuando el inquilino eventualmente es el que lo quiere terminar. Eventualmente puede ser el dueño, por alguna razón. Necesita el apartamento porque un hijo, por cuenta de amenazas en un pueblo, no puede seguir viviendo en ese pueblo y quiere vivir acá y el dueño necesita ese apartamentico para el hijo. Y le dice, Gerson, yo necesito el apartamentico, usted me puede entregar antes de tiempo. Y eventualmente puede decir el inquilino, sí, casualmente no estoy contento, no estoy cómodo, o tengo otra posibilidad de ir para otro lado, terminemos. Entonces, las terminaciones, lo ideal sería entonces de mutuo acuerdo, hablado. Pero lo mencioné hace un instante y a falta de que no haya mutuo acuerdo, pues entonces entra la ley a suplir lo que las partes no podemos cuadrar y no pudimos llegar a acuerdos. Y es que hay multas. El inquilino que entregue antes tiene que pagar 3 meses a título de sanción y el dueño que pida antes del vencimiento del tiempo pactado tendrá también que pagar 3 meses a título de indemnización, Gerson. Profe, yo me quiero devolver un poquito a cuando tú mencionabas que pueden existir contratos verbales. En el tema probatorio, cuando ya se entran a buscar pruebas precisamente como para aclarar los hechos, es válido que yo lleve audios de WhatsApp, por ejemplo. Muy bien, vea, esa pregunta es importante a nivel de derecho probatorio. La forma en que judicialmente se llega a la verdad es a través de las pruebas. Y hay diversos mecanismos probatorios, están los documentos, los testimonios, la confesión de parte, una diligencia en donde el juez va al lugar de los hechos que se llama inspección judicial, un dictamen de alguien experto que se llama perito, en fin. Y los audios de WhatsApp son perfectamente válidos como un documento digital para efectos de llegar a la verdad, porque si en el WhatsApp está claro cuál era el precio del canon, cuál era la duración del contrato y cuáles eran unas condiciones que el uno dice que no eran así y eventualmente el WhatsApp nos da la certeza de cómo era la verdad procesal, perfectamente son susceptibles de ser de recibo por el despacho esos audios en cualquier tema, en familia, en laboral, en penal, en civil, en comercial. Bien, cuidadito con lo que manda por WhatsApp. Pero bueno, profe, no, muchas gracias. El tema está muy interesante. Quisiéramos volverlo a invitar porque entre los 18 y 24 casi siempre estamos firmando nuestro primer contrato laboral y seguramente tenemos muchas preguntas al respecto. Así que lo esperamos en un próximo episodio. Agradecer por la invitación a este gran espacio y recordarles que la universidad cuenta con un consultorio jurídico que frente a este tema que hoy tratamos y frente a muchos otros temas, te puedes asesorar, te puedes orientar, te hacemos asistencia legal si es el caso. Asistencia legal es que te nombra un abogado de oficio, de suerte tal que todas esas dudas que uno tiene frente a los contratos, perfectamente el consultorio te apoya, te ayuda, te orienta. Aprovechen. Muchísimas gracias, profe. De toda la conversación a mí me dejó impactado la cuota de administración. O sea, ¿quién iba a creer, por ejemplo, que no, el hecho de que vos lo pagues, que en tu contrato diga que el canon viene incluida la cuota de administración y demás, y que por ley estés pues como sujeto a pagarla?
pues yo creo que hay muchas cláusulas, muchas cositas que se deben de tener en cuenta y este episodio nos ha servido un montón. Sí, total, ya lo vamos a pensar 2 veces para alquilar una casa en un conjunto residencial. Bueno, y vamos a nuestra sección favorita, Estudiantes en Acción, y les vamos a preguntar a los chicos qué tendrían en cuenta si fueran codeudores en un contrato de arrendamiento. Ahora estamos con Juan Esteban, quien nos va a contar si él serviría de fiador para un arriendo y qué tendría en cuenta. Hola, pues yo sí serviría de fiador, pues tendría en cuenta más que todo que sea una persona conocida, que sea de fiar obviamente, porque creo que es algo sumamente importante que influye en el patrimonio de uno. Entonces yo creo que sí, que uno lo conozca, que uno sepa que sea buena paga, que tenga quizás los recursos económicos para sostener la vivienda. Eso sería como más que todo eso. Y ahora estamos con Jerónimo, quien nos va a contar sus razones. Yo creo que no, porque en este momento pues yo no tengo ningún historial crediticio que pueda avalar una fianza. No sé, yo creo que en lo personal evitaría al máximo ser codeudora de cualquier tipo de contrato, en especial después de lo que hablamos hoy. Yo sí conozco lo suficiente a la persona y es bastante allegada, pues lo consideraría, pero como que a cualquiera decirle, me llamó y, ay, ves que necesito un codeudor. No, definitivamente no. Así es, pero entonces ya saben cómo vamos a volver a tener el profe por acá en nuestros episodios. Los invitamos a que estén muy pendientes de cada una de nuestras publicaciones. Saben que nos pueden escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Nos vemos.